hablamos de Dios. Mis amados, hoy yo le quiero hablar esta palabra que lleva como título: persigue, alcanza y recupera. Diga conmigo: persigue, alcanza y recupera. David, el dulce cantor de Israel, aquel que tenía un corazón excelente para Dios, que Dios lo tenía como excelente, aquel que era un guerrero, que peleaba, que se enfrentaba al gigante, al oso, al león y al enemigo, aquel que enfundaba su espada y tenía su escudo ahí, aquel que luego ministraba y cantaba al Señor como sacerdote. Ese David lo estafaron. A ese David le hicieron daño. Ese David tuvo tremendas dificultades también en su vida. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba formando. Recuerda, dice la palabra que Dios sacó a David de detrás de las ovejas. ¿Tú sabes qué hay detrás de las ovejas? Estiércol. Dios lo sacó allá del muladar y lo puso para ser rey como en Israel, pero tenía que tratar su corazón, tenía que formar su carácter, mis amados. Y las dificultades de la vida forman nuestro carácter. Las dificultades de la vida nos hacen fuertes para seguir adelante. Por eso dice la palabra allí en Hebreos 11, 33 y 34, hablando de los héroes de la fe, dice: sacaron fuerza de debilidad. ¿Cómo así que sacaron fuerza de debilidad? En ese momento de dificultad, en ese momento de lloro, en ese momento donde se sintió derrotado, de esa debilidad fue que sacaron fuerza para seguir adelante. Dice: taparon bocas de leones, ¿cierto? Se enfrentaron a ríos, a situaciones, se enfrentaron a ejércitos impetuosos y fueron fortalecidos. Pero dice la palabra que sacaron fuerzas de debilidad. Dice que se hicieron fuertes en la batalla. Mis amados, ustedes y yo nos hacemos fuertes es en la batalla, es en las dificultades de la vida, es en las cosas que nos pasan. Por ejemplo, Dios está haciendo de esta mujer una mujer de fe. ¿Hace cuánto que su esposo tiene esta situación difícil? Hace 2 años, pero mantiene su fe. Dios la está haciendo una guerrera, una intercesora, una mujer de fe para dar testimonio de lo que Dios está haciendo en esa vida. No es fácil. ¿Por qué ella? Porque Dios lo determinó sencillamente. Porque Dios nos quiere dar victorias poderosas para mostrar el Dios tan grande y poderoso que nosotros tenemos. Dice allí en 1 Samuel capítulo 30, verso 1 al 5, dice así: al tercer día David y sus hombres llegaron a Siclag y descubrieron que los amalecitas habían atacado el desierto de Shur. A Siclag la habían prendido fuego y aunque no mataron a nadie, se habían llevado como esclavos a mujeres, ancianos y niños. Entre las mujeres se habían llevado a Ahinoam y a Abigail, las esposas de David. Al ver esto, David y sus hombres se echaron a llorar hasta que ya no tuvieron más fuerzas. ¿Te imaginas? David tenía un ejército más o menos de unos 600 hombres, incluyendo sus familias, sus ancianos, sus abuelos, la gente ya mayor y sus niños. Y dice que iba con su ejército que Dios le estaba dando allí a trabajar, a incursionar, a batallar. Y después de una batalla victoriosa, de una bendición que Dios le había dado, vuelve a su casa. Y desde lejos puede ver que está saliendo humo, que las casas, que las cabañas, no había nada. Todo estaba consumido por las llamas. Y al llegar allí, donde supuestamente estaba su familia, estaban sus esposas, estaban sus hijos, estaban sus abuelos, no hay nadie. Y dice que lloraron amargamente. Dice, lloraron hasta que no tuvieron más fuerzas. Y así a veces nos pasa a nosotros en momentos de dificultad, en momentos de prueba. Nosotros lloramos hasta que ya no hay más fuerzas. Hasta que decimos: Señor, ¿qué pasó aquí?
Estos hombres estaban trabajando, estaban haciendo lo que tenían que hacer, pero ahora llegan a su casa y no encuentran casa, encuentran ruinas y no encuentran ninguno de su familia. Ahora, mis amados, está David ahora afligido. Está llorando con su ejército y mira lo que pasa. Verso 6 del capítulo 30 de Primera de Samuel. Dice ahí sí. Dice, el pueblo estaba muy triste al punto de querer matar a David. Dice aquí, los hombres estuvieron a punto de apedrear a David, pues le echaban la culpa que los amalecitas se hubieran llevado a sus mujeres y a sus hijos. Mi amado, y en estas situaciones inesperadas, en estas cosas que uno no espera, generalmente nos pasa lo mismo. Aquí David era el líder de este grupo. Ahora toda su familia ha desaparecido y su ejército empieza a llorar y luego empiezan a buscar culpables. ¿Y a quién encontraron como culpable? Al líder, al jefe. De la misma manera nos pasa en la vida. Cuando pasan situaciones tremendas, situaciones complicadas, ¿a quién le echamos la culpa? Generalmente empezamos con el líder, con el padre de familia. Es su culpa, es por usted. O a la madre de familia, es por usted. O si es el hijo, es por usted. Empezamos a culparnos los unos a los otros. Y a herirnos y a destruirnos los unos a los otros en los momentos complicados. No, fue por su culpa. Y empezamos las suposiciones. Si hubiera ido, si hubiera estado, si hubiera llamado, si no hubiera ido, si por aquí, si por allá. Empiezan las suposiciones a ver para arreglar la circunstancia. Y eso en lugar de ayudar, martiriza más porque la gente dice, uy, sí. Uy, sí, mire, yo estuve ahí cerquita. Yo intenté hacerlo, yo lo quise hacer y aún hay más remordimiento en una situación complicada, en una situación difícil, en una situación fuerte. En lugar de fortalecernos, de ayudarnos los unos a los otros, empezamos a buscar culpables de situaciones que el diablo ha hecho. De situaciones que el diablo ha quitado, de situaciones que el diablo ha robado. Empezamos a buscar culpables en lugar de fortalecernos, mis amados. Dice aquí que le echaban la culpa a David por lo que los amalecitas habían hecho, ¿cierto? Pero dice algo poderoso. David confiaba en que Dios podía ayudarlo y así se animó. Mis amados, escúchalo bien. Ahora toda la gente está culpando a David. Está diciendo, por tu culpa. Y yo no sé si a ti te han dicho lo mismo. Por tu culpa pasó esto. Por tu culpa perdimos esto. Por tu culpa le pasó esto a nuestro hijo. Por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa. Pero mis amados, cuando a ti y a mí nos echen la culpa, tenemos que hacer lo que hizo David. Dice, pero David confiaba en que Dios podía ayudarlo y en él se animó. En él se animó. Me impacta, me agrada como dice la Reina Valera. Dice la Reina Valera, pero David se fortalecía en Jehová su Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que fortalecernos. Porque una de esas circunstancias complicadas, muchas veces lo único que el enemigo provoca es destrucción, es caos. Nos herimos los unos a los otros, ¿cierto? Le echamos la culpa al uno al otro. Y en lugar de fortalecernos, de buscar la confianza en el Señor, empezamos a buscar culpables. Tanto así que lo estuvieron a punto de matar. No era que simplemente le estaban echando la culpa, casi lo apedrean, ¿cierto? Entonces, mis amados, sin embargo, David confiaba en que Dios podía ayudarlo. Así que hizo algo poderoso. Se animó y le dijo al sacerdote Abiatar, el hijo de Ahimelech. Se animó. Le dijo al sacerdote, mira, tráeme el efod
que era como un chaleco sacerdotal, que era símbolo de autoridad y investidura al sacerdote. Le dijo: mira, Abiatar, tráeme el efod, tráeme tu chaleco sacerdotal. Voy a consultar con Dios qué es lo que debo hacer. Y esto es poderoso. En estas situaciones complicadas tenemos que calmarnos, que esperar un tiempo y luego entrar a la presencia del Señor para preguntar qué hacer. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué vamos a hacer? David no salió corriendo detrás de los enemigos. David no empezó a maldecir. David no empezó a decir: uy, sí, ustedes tienen razón, por mi culpa. Y a veces pasa cuando en la familia nos herimos, empezamos a pelear tanto para que alguien diga: sí, es que yo tengo la culpa. Entonces cuando alguien se echa la culpa, descansamos. Eso era lo que quería, pero eso no se arregló nada, porque en una familia todos tienen la culpa. En una iglesia todos tenemos la culpa, aunque la autoridad es el pastor y la autoridad recae mayormente sobre el hombre de Dios, pero todos tenemos la culpa. No tenemos que empezar a buscar culpables. Las situaciones difíciles de la familia, con nuestros hijos, mis amados, con el cónyuge, todos tenemos la culpa. Entonces David hace algo poderoso. Se aparta, allá se hace a un lado, entra allí al lugar donde estaba el efod, allí en el lugar del tabernáculo, ¿cierto? Y entonces le dice al Señor: ¿debo perseguir a esos bandidos? Y si los persigo, ¿los voy a alcanzar? Y mira lo que Dios le responde, le dice: mira, David, persíguelos porque los vas a alcanzar. Y no solamente los vas a alcanzar, sino que vas a recuperar lo que te robaron. Eso es poderoso, eso es maravilloso, porque en esos tiempos difíciles, en esos tiempos de dificultad, en esos tiempos de angustia, ahí es donde tenemos: Señor, ¿qué hago? Espíritu Santo de Dios, guíame, ¿qué hago en este momento? Y el Espíritu Santo viene y nos guía. Algunas dicen: quédese quieto, espere. Otras veces dice: persigue. Otras veces no contesta nada. Pero todas esas señales nos están diciendo algo para seguir clamando y preguntarle a Dios qué es lo que debemos hacer. Entonces, mis amados, aquí David le está preguntando a Dios: Señor, ¿debo perseguir a esos bandidos, a esos ladrones? ¿Cierto? Dios le dice: persíguelos, porque los alcanzarás. No solamente los vas a alcanzar, sino vas a recuperar todo lo que se robaron. Ahora, los amalecitas habían venido y habían incendiado la ciudad, raptaron sus mujeres y robaron sus riquezas. Y hay momentos difíciles, hay momentos complicados donde Satanás viene para matar, hurtar y destruir. La mayoría de los hogares, de las familias, se destruyen por la mala administración de las finanzas. Y ahí explota todo. Por eso, mis amados, tenemos que ser sabios. ¿Qué fue lo que hizo David? David se alejó de ellos y buscó refugio allí en el tabernáculo. Yo bendigo a aquellos que en los momentos complicados buscan la casa de Dios para inquirir a Dios, para preguntarle a Él, para buscar su rostro, para buscar su presencia. O llaman al pastor o la pastora y nos dice: estoy en una complicación, estoy en una dificultad. Pero una de las artimañas que utiliza el enemigo para poder hacernos daño es: no le diga a nadie. Si alguien te dice no le diga a nadie, ya eso es malo. Ya ahí no está Dios. Ya hay una artimaña, una maquinación de las tinieblas para hacerte daño, ¿cierto? Entonces David va allí a la casa de Dios, se quita su armadura, se quita su coraza, su yelmo, su casco,
¿cierto? Todas sus grebas, todo lo que utilizaba como comandante del ejército, se quita ahora y luego se coloca la vestidura sacerdotal. Y ahora dice, esto no es tiempo de pelear, esto es tiempo de orar. Y eso es poderoso, porque hay tiempo para batallar y perseguir, pero hay tiempo para orar. El problema es que algunos ni batallan ni oran. Y ahí es donde viene el problema y viene la dificultad, y el enemigo nos hace trizas. Ahora empieza a hacer algo bien precioso, que es inquirir. ¿Qué quiere decir eso? Inquirir es preparar el ambiente para pedirle al Señor. Adorar, entrar en un tiempo de adoración para pedirle al Señor qué hacer, para preguntarle al Señor. Y es lo que a veces nosotros no sabemos hacer. Y algunos dirán, pero Señor, ¿cómo te voy a adorar si estoy mal? Pero ahí es donde la adoración vale. Y ahí es donde la adoración es genuina, esa adoración con lágrimas, esa adoración que nace de nuestro corazón, esa adoración legítima que en el tiempo del dolor, en el tiempo de la angustia estamos adorando al Señor y alabando su nombre y preparando el ambiente para preguntarle. ¿Qué le vamos a preguntar? Pues su dirección. ¿Qué le preguntó David? ¿Los persigo? ¿Los voy a alcanzar? Y Dios le dice, mira, persíguelos, porque no solamente los va a alcanzar, sino que vas a recuperar todo lo que te robaron. Ahora, mis amados, dice el Salmo 27:4. Salmo 27:4 dice, una cosa he demandado, he pedido a Dios, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David sabía la bendición de venir a la casa de Dios, de buscar a la casa de Dios, donde está la presencia de Dios, donde alabamos al Señor. Que no le pase lo que le pasó a Ezequías. La casa del rey Ezequías estaba frente al templo y no iba. ¿Se imagina? La casa estaba frente al templo y no iba. Y entonces vino una enfermedad. Vino una enfermedad a él, a tal punto que viene el profeta Isaías y le dice, Ezequías, mira, prepara tu casa porque vas a morir. De esta no te salvas. Lo único que Dios quería era sacudirlo. Y Dios lo consigue. Porque aquel hombre dice, Señor, tú sabes que yo he sido bueno. Yo he sido un rey fiel en Israel. Que yo te amo. Concédeme más años de vida. Y Dios nuevamente le dice al profeta, dile a Ezequías que escuché sus lágrimas, que escuché su oración y yo le doy 15 años más de vida. Y va el profeta y le dice a la razón, el mensaje de Dios a Ezequías. Y entonces Ezequías dice, muy bueno, eso me alegra, pero ¿en qué conoceré que eso es de Dios? Y dice, conocerás en que en 3 días irás a la casa de Dios. El problema, Ezequías, es que tú siendo rey y todo, teniendo la casa de Dios enfrente, tú la descuidaste. Por eso Dios permitió eso en el rey Ezequías, para sacudirlo, para que él se diera cuenta lo importante que es la casa de Dios, que es buscar a Dios, que es buscar su presencia. Dios tenía que formar el carácter de este rey con una situación complicada, con una situación difícil. Pero recuerda que Dios permite esas cosas es para que tú aprendas, para que tú le ames, para que tú vivas en la presencia de Dios. Ahora, mis amados, David le dice, Señor, ¿qué hago? ¿Los persigo? ¿Los alcanzo? Dios le dice, sí, persíguelos, porque los vas a alcanzar y vas a recuperar todo lo que te robaron. Ahora, mis amados, ¿qué quiere decir con esto? Que no valen solamente con anhelar alcanzar.
No vale solamente con soñar y soñar y soñar. No vale solamente con anhelar. Mis amados, en otras palabras, si tú solo piensas en alcanzar, eso no sirve de mucho. La idea es perseguir. La idea es alcanzarlos. Y la idea es recuperar lo que se robaron. Hay algunos reyes de Israel que el enemigo les robó. Y entonces buscan a Dios. Y Dios los guía. Van, persiguen, alcanzan. Pero en lugar de recuperar, hacen trances con el enemigo. Hacen alianzas con el enemigo. Y muchas veces todo lo que ganaron lo perdieron. Ahora, mis amados, Dios no quiere que aceptemos la pérdida. No aceptes la pérdida, ni siquiera de un botón de tu camisa. Porque eso Dios te lo ha dado. Y tú tienes que ser agradecido con lo que Dios te da. Mis amados, hay cosas que nosotros las descuidamos. Ah, no, sí. Sí, eso fue la voluntad de Dios. Y todos decimos que es la voluntad de Dios y que es la voluntad de Dios. Recuerda que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dios no quiere que aceptemos la pérdida y lo olvidemos todo, sino que insistamos como algo que ya tenemos. Mire, David tuvo una victoria poderosa. Pero ahora, ¿cuál era el enemigo que estaba enfrentando David? Diga conmigo, Amalek. Diga conmigo, el espíritu de Amalek. Vamos a Deuteronomio 25, 17 y 18. Dice aquí, ¿recuerda lo que te hicieron los amalecitas después de que saliste de Egipto? Cuando estabas cansado y fatigado, salieron a tu encuentro y atacaron por la espalda a todos los rezagados. Mire lo que hizo este Amalek cuando el pueblo de Israel iba cansado por Egipto, iba fatigado. Dice que los atacaron por la espalda a todos los rezagados. No tuvieron temor de Dios. Ahora, ¿a quién es que ataca este espíritu de Amalek? Diga conmigo, a los rezagados, a los que se quedan atrás, a los que se salen de la manada. Por eso no te salgas del parche, no te salgas de la manada, porque si te quedas atrás vas a ser presa fácil de Amalek. Mis amados, dice aquí, salieron a tu encuentro y atacaron por tu espalda a todos los rezagados y no tuvieron temor de Dios. Mis amados, el espíritu de Amalek es un espíritu que todavía funciona en este tiempo. Dice la palabra que todos los días que estemos en esta tierra vamos a tener guerra con Amalek. ¿A quién ataca Amalek? Diga conmigo, a los rezagados. Que no se le olvide, a él le ataca, a los rezagados. Sí, son de la manada, pero se van quedando. Las cosas de este mundo, los amigos, el querer ser políticamente correcto y agradar a la gente, se empiezan a quedar. Y son fresas fáciles de Amalek. Mis amados, vamos a ver algunas características de este espíritu de Amalek. Este espíritu es un espíritu sutil que se levanta contra los propósitos que Dios tiene para tu vida, para tu hogar, para tu familia y para tu descendencia. Es un espíritu que se interpone en el propósito de Dios para tu vida, ¿cierto? Es un espíritu que ataca el área económica, se roba todo el fruto de tu trabajo. Por eso, esos ladrones, esos estafadores que hay por ahí ahora, que hay muchos a través de las redes, a través de llamadas, en la calle, en el bus, en la universidad, en el centro comercial, funcionan a través del espíritu de Amalek, porque ataca el área económica, te roba el fruto de tu trabajo, lo roba. Mis amados,
Por eso hay algo bien clave. La plata es para ponerla a funcionar. La plata es para ponerla a funcionar. La plata es para ponerla a rodar, no para guardarla. ¿Por qué? Porque en estos tiempos tan difíciles, donde los bancos están quebrando, algunos creen que tienen sus ahorros seguros allí en el banco, o en la bóveda, o en la caja fuerte, pero nada hay seguro en esta tierra. Mis amados, el espíritu de Amalek ataca la economía. Por eso la plata hay que ponerla a funcionar. Un hombre que conocí allá del pueblo donde yo nací, una persona muy buena gente, muy dadivosa, caritativas, terminó una empresa. Estamos hablando de prácticamente hace 50 años. Y le quedaron 2 millones de pesos. Y llegó allá al campo, a su casa, una casa muy bonita. A propósito, mi papá fue el que le construyó esa casa. Una casa muy agradable, muy bonita. Y entonces el hombre con sus 2 millones de pesos ahí, a ver dónde los pongo. ¿Dónde los escondo? Como alguno, ¿dónde meto esta plata? ¿Dónde estará segura? Si en el banco, si allí, si en la caja fuerte, si entre los zapatos viejos, allá nadie va a mirar. A veces viene la persona que trabaja y botó todos los zapatos viejos, o en la basura, que allá nadie mira, y viene alguien y botó todo. En esta tierra no hay nada seguro. Este espíritu de Amalek viene a quitar la economía, a robar todo. Por eso la palabra de Dios dice, hay aquellos que retienen y les es quitado, y hay aquellos que dan y les es añadido. Por eso la plata hay que ponerla a funcionar. Y es la manera como eso se multiplica. Eso no quiere decir que hay que ahorrar, sí hay que ahorrar, pero hay que ser prudente. Y sigamos con la historia de este muchacho allá en nuestra tierra. Y entonces llegó a su casa. ¿Dónde escondo la plata? ¿En el techo? No. ¿Debajo de la cama? No. ¿En el colchón? No. ¿En las alpargatas? Porque en ese tiempo usaban eran alpargatas. No. Y entonces dentro de la casa había un montón de arena. Dijo, ya sé, en la arena. En la arena nadie la va a encontrar. Allá sí tengo la plata segura. Y llegó y cavó muy en el fondo de la arena y guardó su plata. Se olvidó de su plata, como al año se acordó. Y fue allá a buscar su tesoro. Y escarbó y escarbó y escarbó. Y cuando llegó al lugar donde estaba el amarre, el atado, todo estaba desleído. Los ratones se lo habían comido todo. ¿Cuántos pueden ser 2 millones hoy al cambio después de 50 años? Por lo menos 200 millones de pesos. Todo estaba desleído. Porque colocó su confianza en donde creía que estaba más seguro, y algunos no, en este o en esto, en aquel o en aquello o en esto. Solamente tenemos seguridad en Dios, porque este espíritu de Amalek ataca el área económica, se roba todo el fruto de tu trabajo. Es un espíritu manipulador que ataca por la espalda, manipula. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Porque generalmente la manipulación viene a través de nuestros familiares, los que queremos. Y entonces a estos familiares que manipulan usan la táctica de Dalila. ¿Cuál era la táctica de Dalila que utilizó contra Sansón? ¿Qué le decía? Es que tú no me quieres. Es que tú no me amas. Y así vienen nuestros familiares. Es que tú no me quieres. Es que tú no me amas. Si tú me amaras, me darías todo ese recurso que tienes que has ahorrado pero no me amas. Y entonces
tocan las fibras del amor y la persona saca todos sus ahorros y se los da. Y eso, mis amados, no solamente hay familiares, hay vecinos, hay amigos y hay personas desconocidas que vienen y a través de manipulación, ¿cierto?, tratan de robarnos, de asaltarnos en nuestra buena fe. Mis amados, ¿qué pasa cuando una persona es robada? ¿Qué pasa cuando una persona, sus ahorros de mucho tiempo, el diablo viene y se los roba? ¿Cómo se siente? Se siente defraudada y empieza a echarle la culpa ¿a quién? Ya no puede a los familiares, porque la familia dice, yo le dije, usted ya lo conocía, usted ya sabe. Entonces, ¿a quién le echó la culpa? Empiezan a mirar y dicen, adiós, Señor, tú, ¿por qué no me avisaste que me iban a robar? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no me avisaste que me iban a robar? Entonces ya la persona empieza a perder la pasión por Dios. Yo como que ya no te quiero mucho, Dios. Yo como que ya no tengo esa pasión por la oración. ¿Ya para qué orar? Si ya me robaron. Si ya vino Amalek y me quitó todo, ¿ya para qué oro? Entonces esa persona que amaba al Señor, pero que Dios permitió eso para quitar los ídolos de su corazón y para madurar su carácter, en lugar de buscar a Dios, empieza a retroceder y empieza a alejarse de Dios. Mis amados, el espíritu de Amalek es un espíritu ladrón que viene al interior de tu hogar. No solamente te roba las finanzas, porque ¿qué pasa cuando en un hogar, una familia, se acaban las finanzas? Vienen las peleas, vienen las iras, ¿cierto? Vienen los regaños, vienen las reprimendas, viene la maldad, viene la infidelidad y como consecuencia la destrucción familiar. Ese espíritu de Amalek quiere destruir la familia. Ahora, el espíritu de Amalek impide el avance hacia el propósito de Dios en tu vida. Impide el avance hacia el propósito de Dios en tu vida. Amalek arranca la fe, la firmeza y la fidelidad a Dios. Señor, ¿ya para qué ofrendo? ¿Ya para qué diezmo si me robaron? Si tú me los hubieras cuidado, sí, pero ya no. No, con mucho más fervor. Señor, aprendo la lección. A los 27 años yo inicié un negocio en Barranca. Fue explosivo. En enero eso se llenaba como diciembre. Eso era una cosa increíble. Uno tiraba la mercancía y llevaban y llevaban y llevaban. Enero, febrero, marzo, abril, 4 meses. Yo me llené de orgullo, me llené de altivez. Yo ya dije, yo no necesito de nadie. Yo no necesito ya de mis familiares que me enseñaron a trabajar o me estaban enseñando a trabajar en ese ramo. Ya no lo necesito, yo puedo ir solo. Yo no me empecé a llenar de altivez, de arrogancia. Me empecé a llenar de orgullo y de prepotencia. Y recuerde que la palabra de Dios dice que el principio de la caída, ¿cuál es? La altivez de corazón, el orgullo, la arrogancia. Si Dios te ha dado algo y tú te vuelves altivo y orgulloso por eso, estás al lado del precipicio, estás a punto de caer. ¿Por qué, mis amados? El principio de la caída es la altivez de corazón, el orgullo, la arrogancia. Y más la gente le dice, mira cómo bien, mire cómo te va de bien, mira lo próspero que tú eres, mira lo inteligente que tú eres. Y uno dice, sí, qué bonito. Y se empieza uno a llenar de altivez, de arrogancia, de orgullo, de prepotencia. Ya no escucha a Dios, ya no escucha consejos, ya no vale nada porque soy yo. Y mis amados, en ese tiempo, estoy hablando hace 30 años, llevábamos una mercancía de 20 millones de pesos una tarde. No era ni por la noche. Para que uno dijera, no, se fue por la noche. Era a la 1 de la tarde. Atracaron a mi hermano y el camión y se robaron toda la mercancía. Todo. Mis amados, yo entré en una depresión
que duraba hasta las 10, hasta las 12 del día, no me levantaba. Yo no quería vivir, porque pensaba que se me habían acabado todas las cosas, que ya no había más. Entré en esa desesperación. Pero mis amados, ahora entiendo que Dios estaba tratando con mi carácter. Ahora entiendo que Dios me estaba haciendo humilde. Ahora entiendo que Dios me estaba haciendo fuerte. Ahora entiendo que Dios me estaba dando una experiencia para que no te pase a ti. Para que no te pase a ti. Para que tú comprendas. Hay muchas maneras de robar en este tiempo. Alguien decía cuando la vicepresidente fue a Egipto, decía, y acá no voy a conocer allá las pirámides donde son la tumba de los faraones. Y alguien decía, pues eso es igual que en Colombia. Allá en Egipto, las pirámides son la tumba de los faraones. Y aquí en Colombia tumban a la gente con pirámides. Allá en la tumba de los faraones y aquí tumban con pirámides. Y hay de todos los colores, hay para todos los estratos. Hay de todas las maneras, hay blancas, hay para los cristianos incautos, hay para los ricos orgullosos, hay para los pobres, hay para todos. Ese espíritu de Amalek, de alguna manera, y toca la avaricia de la gente. Vas a conseguir plata, ¿qué? Rápido. Te van a dar el doble en eso, mi amado, eso no existe. Pero ahora, como el diablo es astuto, algunos lo hace para que la gente muerda. Escuchaba en estos días en una congregación, una persona experimentada se metió a esta pirámide del peruano que ahorita cogieron por ahí. Y entonces se metió a un líder mismo de la iglesia y empezó a meter a hermanos ahí en de la iglesia. Metan aquí la plata. Y hubo una persona que advirtió, le dijo, no, eso es una estafa. Y vino alguien, un líder, le dijo, ¿cómo usted va a dañar el negocio del líder? ¿No ve que le dan una comisión por eso? ¿Cómo usted va a hacer de esa manera? Pero mis amados, me decía, ahorita esta iglesia está a punto de destruirse. Porque uno de los líderes empezó a meter, claro, incauto. Él no lo hizo, no sabía. Fue cautivado por ese demonio. Y ahora muchos están en problemas. Personas vendieron su casa, su carro y una cantidad de cosas. Sus ahorros quedaron sin nada. ¿Por qué? Porque fueron tocados por el espíritu de Amalek. ¿Y qué es lo que pasa? Que el espíritu de Amalek es como el hambre, que va y que vuelve. ¿Lo sabía? A ti estás en oración, estás buscando al Señor, estás en la comunión con el Señor y viene el espíritu de Amalek y toca. Y dice, no, eso es una trampa del diablo, afuera. Pero a los 2 años, a los 3 años, viene ese espíritu nuevamente y se te olvidó. Ya no te acuerdas y caíste. Yo era un adolescente, no, ya tenía como 18 años más o menos. Y entonces tenía que ir a la iglesia. Yo era muy ferviente para ir a la iglesia, tenía que tomar el bus. Y entonces donde tomaba el bus alguien me dijo, mira, allá hay un muchacho, hay una pandilla que roba. Y lo roba de esta manera. Y entonces le hace una pregunta, le pregunta una dirección, porque es la misma táctica del diablo todo el tiempo. ¿Dónde queda esta dirección? Y entonces yo llegué a ese lugar un día. Y entonces viene esa pandilla, me dicen lo mismo, yo me acuerdo y salgo corriendo. Al mirarlos a los ojos yo me acordé y salí corriendo, me subí, se me fueron detrás para perseguirme y Dios me guardó. Pero como al año vienen y me preguntan lo mismo. Y yo me quedé, mira, oiga, yo lo he visto en algún lado. Me cautivó ese rostro, yo lo recuerdo.
Ese rostro yo lo he visto. Y entonces cuando estaba mirando sacó un cuchillo y me rodearon. Deme todo lo que tiene. Y a uno de esos ladrones son hasta buenos. Yo tenía en ese tiempo como 7,000, 8,000 pesos. Y le dije, no, es que déjeme para el bus. Dijo, bueno, váyase. Me dio para el bus. No eran ladrones tan malos. Y a veces nosotros somos... ¿Por qué yo les cuento esto? Porque a veces nosotros estamos fuertes espiritualmente y buscamos a Dios y viene Amalek y toca y lo rechazamos. Pero al año, a los 2 años, no nos acordamos. Se nos olvida lo que nos pasó. Y viene Amalek a través de un familiar, a través del hermano querido, del tío querido, del vecino querido, del hermano amado, del compañero de trabajo. Viene, toca nuevamente y uno se le olvidó. Y entonces cae. Y muchas veces presa de los ahorros. Conocí una persona, hace unos 20 años, le entregó a uno totalmente 2,000 millones de pesos de su ahorro. ¿Sabe qué era el chicharrón? Los dos venían a la iglesia y se conocieron. ¿Tú sabes que una persona que le roben 2,000 millones de pesos, sus ahorros, era un empresario fuerte, pero alguien vino y lo cautivó con engaños y le tumbó todo ese dinero? Gracias a Dios este hombre fortaleció en el Señor, sigue adelante y ahora es un pastor y me imagino que estará contando la historia a su congregación para que otros no caigan. Entonces, mis amados, que Dios nos ayude a entender esto, a comprender esto, mis amados. ¿Por qué? Porque este espíritu de Amalek impide el avance hacia el propósito de Dios en tu vida. Amalek arranca la firmeza y la fidelidad. Ya la persona ya no es firme, ya no es fiel. Pero mira lo que dice el verso 18 al 20 ya para terminar. Mira lo que dice 18 al 20, dice así. David recobró todo lo que los amalecitas se habían llevado y también rescató a sus 2 esposas. No faltó ningún niño, ni un adulto, ni siquiera el objeto más pequeño. Además, David recobró todas las vacas y ovejas. Y los que iban guiando el ganado decían, esta es la parte que le toca a David. Mire, de esta situación complicada, de esta situación difícil, cómo Dios la cambió para bien. Cómo Dios se glorificó. No solamente vinieron con su familia, con los niños, con todo lo que se habían robado, sino también traían botín de sus enemigos. Y no solamente eso, sino que les tocó estrenar casa. ¿Por qué estrenaron casa? ¿Recuerdan? Porque la habían quemado. Les tocó estrenar casa y hacer de nuevo. Ese es el amor de Dios, mis amados. Dios no quiere que aceptemos la pérdida olvidando todo. No es la voluntad de Dios. Y él conocí una persona que cada rato lo tumbaban. Decía, es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque era sencillo como paloma. Pero le falta la otra mitad. Y nosotros los cristianos debemos ser sencillos como palomas. Pero si tú ves una paloma no se deja que nadie se acerque. Una paloma, uno a tiempo prudencial alza vuelo. Aunque son sencillos, aunque son muy tiernas, pero tampoco son incautas para caer en los lazos del enemigo. Entonces, mis amados, Dios no quiere que aceptemos la pérdida, que digan no olvidándolo todo, sino que insistamos como algo que vamos a recuperar y que ya hemos tenido. Ahora, mis amados, mire, cuando en una situación complicada, donde hay una pérdida económica fuerte, generalmente termina destruyéndose el hogar. Generalmente termina destruyéndose el hogar. Ese es el plan del diablo, destruir la familia, destruir todos, que se acabe todo. Pero en el nombre de Jesucristo, no vamos a dar nada por perdido de lo que el diablo nos robó. Dice la palabra que el ladrón devolverá 7 veces lo que se ha robado. El ladrón devolverá 7 veces lo que se ha robado. Y recuperó a sus hijos, su familia. Recuperó el botín, recuperó todo. Y aún vino con ganancia. Ahora, imagínense
cómo después de querer apedrear a David, cómo veía a su ejército, sus soldados a David. No, ese es mi héroe. Ese es mi héroe. Ese es mi héroe. Mis amados, por eso, porque David tenía un corazón tierno para Dios, es que sus soldados hasta aún quisieron dar la vida por él. Pusieron su vida por él. Le dijeron: no, Señor, tú no vas más a la batalla. Tú eres la luz de este pueblo. Tú eres la luz de esta casa. ¿Cómo vamos a dejar que el enemigo toque tu vida? De aquí en adelante tú nos saldrás a batallar. Vamos a batallar nosotros. Vamos a exponer nuestra vida nosotros por ti. Porque hemos visto que eres excelente para Dios. Porque aún en la pérdida no volviste atrás, no lo tiraste todo, sino que le creíste al Señor. Fuiste fiel a Dios y Dios te bendijo. Yo no sé qué has perdido tú. ¿Hace cuánto tiempo perdiste? Que ya lo diste por perdido. Pero déjame decirte que es el tiempo de la restitución. Es el tiempo de clamar al Señor y de que lo que perdimos pueda nuevamente ser restituido. ¿Qué perdiste? Todo empieza con finanzas generalmente. ¿Perdiste familia? ¿Perdiste hijos? ¿Qué perdiste? ¿Qué has perdido? ¿Perdiste dinero? ¿Perdiste negocio? ¿Te pasó como el muchacho campesino que guardó la plata allí en la arena, creyendo que era el mejor lugar para estar guardado? Y déjame decirle que en este mundo no hay ningún rincón que es el mejor para guardarlo. Hay solamente un lugar. Ahí es un escondite que ahí el diablo no lo va a encontrar, y es el secreto de Dios. Ahí en el secreto de Dios, Dios nos dice lo que hay que hacer. Dios nos muestra, dice: quítelo allá, póngalo allá, sáquelo de ahí, porque el enemigo quiere quitarte las cosas. Y Dios nos alerta y nos muestra y nos revela y nos ayuda. Por eso, mis amados, los que son empresarios, aquí una perlita más, que también la aprendí. Cuando hay un cliente que te trae cosas, comida, te está preparando para tumbarte. Te está preparando para pedirte fiado y luego no volver. Cuando un cliente hace eso y empieza a preparar y a trabajar, ahí al dueño del negocio con regalos. Y aquí para terminar, hace 30 años 8 bocachicos me costaron 3 millones de pesos. 8 bocachicos, naranjas, mandarinas, estas cosas, está preparándote para tumbarte. Porque la gente lo recibe. Porque dice la palabra que la dádiva, ¿qué? Ciega los ojos. El presente ciega los ojos. La gente no ve, no, este tan bueno me trajo pescado, me trajo cachama, me trajo de allí. Esa dádiva, ese presente ciega los ojos. Daniel Rodríguez, empresario del reino, es un empresario de Dios, pero está empezando a vivir. Y tenemos que entender, no solamente Daniel, todos los jóvenes que tienen un corazón de empresarios, tenemos que aprender estas cosas, que tú las aprendas metido en el secreto del Señor, y que no sea porque te tumbaron 10 o 15 veces, fue que aprendiste. Mis amados, hay que correr, hay que huir y hay que cerrar los ojos. Para terminar, escuchaba en esos días a un comandante de policía que decía: mire, hay un ambiente de robo en la ciudad, de atraco, que están por las calles personas con escopolamina,
Es una droga que al oler la persona pierde la voluntad y se vuelve como un robot de la gente y todo lo que le digan lo hace. Esa escopolamina, dice, ¿y cómo lo hacen? Le preguntan, ¿dónde queda esta dirección? ¿Dónde queda esta dirección? Y la persona se acerca y se coloca ahí el papel bien cerca, huele la escopolamina y ahí cae. Escuchaba a este comandante que decía, eso es a diario. Eso es a diario que se ve, la manera como estaban ahí, por aquí por la octava se ven, tranquilos ahí preguntando la dirección a ver quién le cae. Por eso tenemos que ser prudentes, prudentes. Ahora escuche, recuerde que Amalek toca y de pronto tú no caíste a la primera vez, pero vuelve a tocar y a veces no has orado, no has buscado de Dios, no has buscado su presencia y ahí sí caíste redondito. Otra de las cosas es que lo hacen por llamadas para sacar los datos de tus cuentas bancarias. Se hacen pasar por gerentes. Pero ¿qué le dicen los bancos? El banco no lo llama. Recuerde, mi amado, el banco no lo llama. Eso tiene que tenerlo seguro. Me impactó que a la gerente del Banco de Colombia la robaron en su casa. Y dice uno, ¿cómo así? La gerente del Banco de Colombia allá en Bogotá, le hicieron el cambiazo de la tarjeta en la casa, lo hicieron. ¿Por qué? Porque cuando una persona es simple, no tiene el favor de Dios, no tiene la gracia de Dios, está nubado y no ve nada. Y todos hemos escuchado de la llamada que lo llaman diciendo que alguien se accidentó. Pero como eso es inesperado, escúchelo bien aquí. Tú sabes eso, ¿no es así? Que llaman diciendo que alguien se accidentó. Tú lo sabes, pero alguien le dice, mamá, me atacaron, estoy herido. Entonces la mamá de una vez cayó, porque la mamá pregunta, ¿y quién habla? Carlos dice, sí, soy Carlos. Ahí de adelante se agarran. Carlos, sí, soy Carlos, estoy aquí. Y llorando, las lágrimas, con lágrimas, lo roban. Por eso, mi amado, escúchelo bien. No dé lugar al diablo. No escuche, porque tú escuchas y perdiste el año. Escuchas un minuto, le escuchas el cuento y queda cautivado. Cuelga. A mí me hacen 2 o 3 llamadas semanales al teléfono, que soy del banco, que soy de la compañía, que yo sé que se ganó, apenas soy del banco, de una vez cuelgo. Se ganó, de una vez cuelgo, porque uno sigue escuchando y pierde el año. Y no importa que tú sabías ya, pero si no estás orando, no estás buscando a Dios, muchas veces caes y eres incauto en esa situación. O que un familiar, o que tu mamá, o que está en la cárcel, o que te van a matar. A mí me impactó esta situación que sé de la policía. Tú llamas a la policía por una emergencia y ellos no salen corriendo. Por eso es que uno dice que la policía se llama y no llegan. ¿Sabe qué? Es que ellos les ha pasado tanto que no son tontos. Tú llamas a una emergencia a la policía. Aquí hay un robo. Aquí están robando, lo que sea. Y uno cree que ellos salieron corriendo. Uno se imagina allá como Max vendiendo esas motos. No, ellos están tranquilitos. Y a los 5 minutos vuelven y te llaman. ¿Usted llamó para estas? Sí, señor. Venga rápido. Sí, es verdad. Porque muchas veces los pueden sacar, llevarlos para otro lado para hacer otro robo en otro lado. Ellos lo saben. Por eso uno tiene la idea que es que la policía llega. No, es que ellos no son tontos. No es con cualquier primer llamada salen corriendo. Pero a veces a nosotros sí nos pasa. Por cualquier llamada salimos corriendo. No preguntamos. No pensamos. Una vez una persona dice, no,
mi empleado me robó y yo tengo, pero yo le pregunté y me dijo que no, porque tengo cámaras. Y entonces yo le pregunté que por qué ella se devolvía nuevamente otra vez y entraba. Y me dijo que es que no se le habían quedado los aretes. Entonces ella se fue por los aretes. Y yo le dije, ¿y usted miró cuando salió la primera vez si llevaba los aretes? Dice, hoy no, yo no miré. Y fue, miró y sí llevaba los aretes. Entonces no, la confrontó diciendo, sí, yo le robé. Por eso, mis amados, tenemos que estar con cabeza fría. Porque el diablo, Amalek, va a seguir tocando. Te toca por la mañana, en la tarde, a través de las cuentas bancarias, a través del celular, a través de las redes sociales, a través de una cantidad de cosas. Amalek vienen aquí a la iglesia también a sacarnos plata. Hay muchos que van de iglesia en iglesia pidiendo plata. Una vez estábamos aquí, yo estaba empezando el ministerio, Nixon, que recuerdan a Nixon. Cuando vi, pastor, ese que está entrando ahí, se la pasa de iglesia en iglesia pidiendo plata, no le vaya a dar. Pero cuando no hay un Nixon que nos diga, tenemos que escuchar, porque uno no sabe cómo viene la intención de la persona. Y a veces, aunque uno sabe que es mentira, pero le da algo de dinero, miren, pero uno sabe que eso es mentira. Entonces, mis amados, aquí Dios nos está advirtiendo para que adviertas a tu casa, para antes de cualquier salir corriendo, compruebe para ahí, tranquilo, porque el diablo nos acoge y nos sacude para que uno salga corriendo, para que uno no piense. Por eso, mis amados, que el enemigo no tome ventaja de ti, que sea sencillo como paloma, pero que sea prudente como una serpiente sagaz. Ahí. Y todos esos empresarios que están comenzando, porque yo sé que esta es una casa empresarial en el nombre de Jesús, tengan mucho cuidado, escuchen a su cónyuge, no salgan corriendo lo que primero se les ocurra, esperen, esto no hay afán, despacio que voy rápido, y vamos aprendiendo en la vida. Y entonces el diablo no va a tomar ventaja de nosotros. Nuevamente, Mateo 10:16, proyectémoslo. Esta es la dona de la semana, para que te la aprendas ahí, para que le creas al Señor. He aquí yo les envío como que ovejas en medio de ladrones, estafadores, chanchulleros que vienen con cuentos a estafarnos. Hay una cantidad y en este tiempo se ve más. ¿Para qué? Para que nosotros no caigamos. ¿Qué pasa si alguien llega a tu puerta y empieza a tocar? No, me atracaron, me sacaron, necesito esto. ¿Tú qué haces? ¿Lo dejas entrar? Ahí donde tienes, un momentico, cierro la puerta, pido al Señor, vengo a alguien que me ayude y me acompañe, y ahí sí abro si es cierto. Esa persona no se va a morir por un minuto que espere, ¿no es así? Pero a veces nosotros sí nos morimos, que hay que hacer rápido, y ahí es donde caemos, porque el plan del diablo es no dejarlo pensar. Lo veo mandando cosas, mire, rápido, mire, y allá ponen el teléfono chillidos, aullidos, no lo deja pensar, y entonces caemos, y en este último tiempo eso más se va a acrecentar. Eso más va ahí para que tú tengas eso pendiente, para que tú hables con tus hijos, con tu cónyuge, para que entiendan estos temas, para que coloquen palabras claves si es necesario, en cualquier momento, en una situación. ¿Para qué? Para ser sagaces como serpientes, para que el diablo no nos robe, para que el diablo no se burle de nosotros, para que el diablo no nos tome por ingenuos, porque ingenuo es el diablo. Nosotros somos valientes en Cristo Jesús. Ahí cierra tus ojos, mis amados.